Metrópolis satisfecho hoy porque un hijo perdido vuelve al templo. Se trata de Fidel Ernesto Santana, que va a hablar del Frente Amplio, del PRM, y que sí y que no, pero se aliarán. Y le damos la bienvenida a don Héctor Quesada, el hombre director de Emergencias y Desastres, que va a hablar de algo que yo me atrevo a advertir, a asegurar que hay consenso, y es el buen funcionamiento hasta ahora del 911, sistema de emergencia. Sistema integrado de emergencias. De emergencia. ¿Por qué ha funcionado también el 911, doctor? Bienvenido al programa. ¿Es una ficción? ¿Es la propaganda oficialista? ¿O de verdad funciona el 911? Si yo tuviera que resumir esa respuesta, le diría que el asunto es de resultados. Realmente la medicina, la atención prehospitalaria en el país era el talón de Aquiles de la medicina dominicana. No había forma de atender a las personas en el sitio en que se producían los eventos. Eso trajo como consecuencia la muerte y las lesiones muy graves de personalidades muy conocidas. Recuerdo una diputada, se llamaba Gema García, que en un accidente de tránsito en la autopista que va para Boca Chica, sufrió un percance muy serio y falleció cuando pudo haberse hecho cualquier cosa mejor. También recuerdo el hecho de un músico hermano de los Rosarios que recibió una herida en el tórax, en la Romana, e hizo una patología que se llama taponamiento cardíaco, que si hubiera tenido una asistencia inmediata y oportuna, también lo tuviéramos entre nosotros. Y también otro artista, un joven del grupo de los Ilegales, que sufrió un accidente terrible y fue mal manejado en el sitio del accidente y también falleció. Nosotros recordamos, no mucho tiempo, que a nuestros hospitales de trauma, principalmente a ese hospital emblemático, que es el Hospital Darío Contreras, llegaban los dominicanos en triciclo, en camionetas, en camiones, a pie, en bicicleta, con un manejo de su emergencia terrible, lo que producía grandes discapacidades y producía muerte en el sitio donde debía darse la atención. Entonces viene el 911, que realmente se encarga en su parte de salud de lo que es la medicina prehospitalaria. Ahí los dominicanos aprovechan, ahí los dominicanos reciben una atención de mucha calidad, una atención oportuna y un traslado humano y con características de que se está manejando un ser especial como es un enfermo. ¿Y cómo aprendimos tan rápido, doctor? Porque usted me está hablando de accidentes y le podríamos mencionar decenas, quizás de personas que no tienen la prestancia, el nombre, pero es un drama, sobre todo en nuestro país, que la principal causa de muerte tiene que ver con accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la magia? Si hay magia en el 911. Bueno, el 911 en su aspecto de salud, porque tenemos que decir que el 911 es policía y que el 911 es tránsito con AMET y que el 911 es bombero, porque es un sistema integrado. Lo que ha pasado es que el 911 ha llegado al corazón del pueblo dominicano, del pueblo pobre dominicano, que ya se estima que son cientos de millones de pesos que el 911 le ha economizado al pueblo dominicano, alrededor de 600 millones solamente en el área de salud en cuanto a transporte. Hay hechos heroicos, hay hechos puntuales que se han dado con 911 en las diversas áreas. Ya usted tiene un problema en su casa que no puede dormir porque un vecino de forma inadecuada maneja los ruidos, maneja los sonidos, y usted puede llamar al 911 que va a acudir la policía a resolver el problema de los ruidos. Y los dominicanos tendremos que acostumbrarnos al respeto a los otros, respeto al vecino, el respeto al amigo, al enemigo. Entonces, ocurre que en el 911 tiene un sistema de videovigilancia. Todo se graba, todo se ve en el 911. Y por eso existe un sistema de calidad extraordinario que evalúa tanto lo que ocurre en lo interno, en la parte administrativa, como en la parte operativa, en las calles. Y todo aquel
que comete un error en contra de cualquier persona que deba asistir, paga por ello. ¿Cuándo se va a extender este sistema más allá del Gran Santo Domingo? Porque quizás para preocuparnos, le podríamos decir, funciona también porque es limitada el área. En una ocasión, cuando el primer aniversario se habló de Jaina, de San Cristóbal, e incluso de Puerto Plata y Santiago. Pero eso es muy caro, doctor. Muy caro, muy caro. ¿Quién paga eso? El pueblo dominicano. Pero hay cooperación internacional, ¿verdad? Sí, hay cooperación internacional porque las ambulancias que tenemos en el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo son 70. De esas 70 fueron donadas por el gobierno y el pueblo de Taiwán. Llegaron en 2 partidas. Las ambulancias se clasifican en 2 grupos, en 2 tipos. La ambulancia que se llama de soporte básico, que es una ambulancia sencilla para resolver problemas que no comprometan la vida en un grado profundo. Y está la unidad de soporte avanzado, que es una ambulancia que tiene todas las características de un área de cuidado de intensivo ambulante, caminando sobre ruedas, donde se pueden resolver problemas muy serios, desde problemas cardíacos, sangrado, problemas respiratorios, infarto agudo del miocardio y demás, se manejan desde ese tipo de unidad. Entonces, en el primer semestre del próximo año, el sistema se va a replicar hacia Jaina y San Cristóbal y hacia Santiago y Puerto Plata, incluyendo sus municipios, Sosúa, Luperón y Cabarete. Ya se tienen parte de los insumos que se van a utilizar en esas áreas. La situación es que no se puede llevar de golpe y porrazo porque requiere un periodo muy amplio de entrenamiento y de capacitación. Y se está en ese proceso de captar los recursos humanos que tengan el perfil, entrenarlos y capacitarlos. ¿Qué pasa con la población? Mientras usted habla de las ambulancias, yo pienso también que hay motores, hay unidades motorizadas, que es un sistema que existe en Colombia también. ¿Cómo hemos respondido los usuarios y las usuarias? ¿Respetamos las ambulancias, respetamos los motores? ¿Ya se ha solucionado el asunto de las llamadas molestosas? Y otro detalle muy importante, la negación de las prestadoras de servicio de comunicación, los grandes consorcios que no le dan la data a ustedes para ubicar calles, callejones, avenidas que quizás no todos conozcan. ¿Cómo van esos asuntos? Mire, el sistema tiene un sistema georreferenciado que tiene ABL y tiene GPS. Con eso somos capaces de llegar a direcciones a veces difíciles. De ahí que la población tiene que entender que ha sido una de las dificultades que en ocasiones se denuncian, de que se hacen preguntas repetidas. Dentro del sistema, en la parte administrativa, está constituido los que trabajan ahí de profesionales técnicos, médicos, emergenciólogos, enfermeras y hasta psicólogos. Las preguntas que se le hacen a las personas son con el objetivo de obtener primero nombre, dirección y la condición del paciente. De acuerdo a la condición del paciente que tengamos, se le envía el tipo de ambulancia que va a necesitar. Y a través de las preguntas, porque la ambulancia se despacha seguido cuando tenemos una prioridad 1, se le está dando instrucción al familiar o al que llamó para que vaya dando la primera asistencia con la guía del sistema de emergencia. Le va diciendo, mire señora, si está inconsciente, sí, respira, no, hágame el favor de pele las vías aéreas. Si tiene un sangrado, póngale una gasa y apriétesela un poquito. Si tiene un paro que usted cree que está muerto, ponga la mano en tal forma, póngase en cada sitio del pecho, dele tantas impresiones con la fuerza que requiere tal cosa. O sea, por eso la gente se queja desesperada con su emergencia de que le hacen preguntas. Pero el objetivo de las preguntas es ese, ir guiando, ir modulando la acción en lo que el vehículo que va a hacer el transporte y que le va a dar la asistencia definitiva llega al sitio del evento. Hay casos que han sonado en la prensa, inclusive de personas muy conocidas, que se quejaron
Bueno, le podemos mencionar a alguien que es parte del equipo de Metrópolis, que es Osiris de León. Perfecto. Mire. Incluso su voz está grabada y Sí. es parte de, en el portal del 911 está. Sí, Cuando él está desesperado diciendo, vengan rápido que tengo una emergencia. con mucha razón Osiris se desespera porque está ante una vecina, ante Sí. una persona muy conocida y querida por él, creo yo, que tiene aparentemente un infarto agudo del miocardio que fue fulminante. En su desesperación, Osiris quiere que le envíen una unidad, pero hay que ubicarla, que una de las cosas que se olvidó fue dar la dirección exacta. Una de las cosas que no se dio. Hay que ubicar el apartamento donde estaba, con calle, número y todo. Cuando llega primero, llega una unidad motorizada, que se llaman unidades de respuesta inmediata, URIs, así que se llaman esas. Y es un personal paramédico. Claro, paramédico y una enfermera, un técnico paramédico y una enfermera, porque si usted llama y usted lo que tiene un hijito que tiene una heridita pequeña, que tiene un trauma en algún sitio, que no amerita una ambulancia y se puede resolver con esas URIs, bueno, tenemos también que optimizar los recursos. ¿Y qué pasó en ese caso de Osiris? Bueno, que llegó la URIs. La URIs llegó y cuando él se quejaba y se desesperaba cada vez más viendo a su amiga ya prácticamente cadáver. Y esa es su gran queja, que en vez de enviar una ambulancia adelante, le enviaron una motocicleta. Pero no era una motocicleta cualquiera. Eran personas capacitadas para resolver cualquier problema en lo que llega la unidad de ambulancia. Estamos hablando de salud. ¿Qué pasa con emergencias de seguridad? Usted sabe toda la crítica que tiene la policía nuestra, cómo criticamos cotidianamente la policía. Sin embargo, cuando hay casos de seguridad, incluso de violencia intrafamiliar, entonces el asunto funciona. Así es. ¿Por así qué es. entonces? Mire, la policía tiene la ciudad, no sé cómo ellos le llaman, como Por si fuera cuadrantes. por cuadrantes, Sí. cuadriculada. Eso le permite tener unidades, como a nosotros en salud, preposicionadas. O sea, se hacen estudios de densidad poblacional, que en el caso de salud, que le dice cuántas personas va a tener influencia de determinada ambulancia en determinado punto. Digamos que Gualey tiene tantos habitantes y necesita tantas ambulancias preposicionadas de acuerdo al número de habitantes que tiene y el espacio. Así pasa con la policía. La policía asiste al llamado 911 y si son casos de ruidos, de agresión intrafamiliar, pleitos y situaciones de seguridad, atraco y demás, la policía está presente y llega o primero que nosotros o juntos que nosotros. Siempre, porque el primero que llega generalmente es la motocicleta, generalmente. Después llega la policía y ahí viene la ambulancia con las necesidades que se tengan. Pero eso funciona, la policía funciona a las mil maravillas. Porque oiga, ¿qué es lo que ocurre? Todos los martes, cada acción de 911 se evalúa por la, digamos, la plana mayor que tiene que ver con 911. Eso allá hay una presencia del jefe de la policía, del Procurador General de la República, del jefe de AMET, de la ministra de Salud, o voy yo en su defecto a representarla, y el señor ministro de la presidencia, que es quien la preside día a día. Ahí Doctor, se evalúa cada cosa, y lo que hay que mejorar se mejora, y lo que hay que sancionar se sanciona. Doctor, vimos imágenes ahí que tienen que ver con los bomberos. Aquí en el equipo hay un coronel de los bomberos, que es don Carlos Polanco. A veces también nos quejamos de la eficiencia del cuerpo de bomberos por sus deficiencias, no porque ellos no quieran. Ya. ¿El 911 tiene éxito con los bomberos? Sí, sí, porque es que el 911 tiene cuatro agencias. Policía, bombero, AMET y salud. Cuando usted como usuaria del sistema llama, recibe la llamada de una persona, le va a preguntar sus generales, le va a hacer la ABCD, y dependiendo de su emergencia, va a caer en la agencia correspondiente. Si su problema es un problema de salud, entonces esa llamada le cae en salud. Salud tiene su ambulancia preposicionada. Usted le va a llegar el servicio en el sitio más cercano a su casa. Si por el contrario es un fuego, entonces esa llamada suya va a caer a los bomberos y los bomberos reciben su llamada y despachan sus unidades.
Bueno, lo que tenemos que apostar es que el sistema siga funcionando. Bueno, hay un dato importante y es que se hacen encuestas de satisfacción semanal, mensual, diario, de todas formas, por la vigilancia tan estrecha que se tiene con eso. Y las encuestas de satisfacción dicen que todas las agencias están por encima del 90%, dice el pueblo dominicano. Pues entonces hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Muchísimas gracias, doctor Héctor Quesada. Vamos a compartir con ustedes un trabajo de Luis Martín Gómez sobre el estado que tiene el Instituto Duartiano, la Casa de Duarte, el museo. Después regresamos con Fidel Ernesto Santana y Rubén Lamarche, como siempre, con su sección. Regresamos con El polvo y la humedad amenazan dañar todo. Documentos, libros, pinturas, esculturas, piezas históricas invaluables. Para cualquier museo sería una tragedia. Para este es un crimen, porque se trata del Museo de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. En 2012, víspera de la celebración del bicentenario del nacimiento del patricio, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, prometió convertir en una maravilla este lugar donde nació Duarte. 2 años y medio después, no ha cumplido su promesa. Lamentablemente, como usted podrá comprobar, tengo que decirle la verdad del caso, que nuestro museo ha sido devastado. Pérez Aviñón afirma que ha mandado cartas a la OISOE para exigir la terminación de los trabajos de reparación, sin obtener resultado. Ellos siempre dicen que no, que la semana que viene, no, que ya el dinero está puesto, que no, que las ubicaciones se van a pagar, pero ahora últimamente uno no se puede comunicar con la dirección de la OISOE. Nosotros nos cansamos de llamar, hemos mandado cartas, hemos mandado carta al presidente, hemos hecho todas las diligencias que se pueden hacer. La intención original era reinaugurar el museo el 16 de julio de 2013, coincidiendo con la fecha de fundación de la Trinitaria, la sociedad secreta que creó Duarte para llevar a cabo su labor revolucionaria. Pasó esa fecha, pasó el 2014 completo y se acerca otro aniversario de la Trinitaria sin que se vislumbre la posibilidad de que los trabajos sean concluidos. Que esto iba a estar listo para el 16 de julio de 2012 por completo, que esa era una primera parte de la Casa de Duarte, que por cierto no está terminada tampoco porque cubrieron el piso, el travertino, que era el que tenían que ellos que trabajar, lo cubrieron con madera, y el patio también lo cubrieron con madera, con un pisito de madera, o sea, es cubriendo las cosas que tenían que haber arreglado, y quedaron entonces en seguir trabajando este lado, y que en 6 meses, o sea, el 16 de julio del 2012, ya iba a estar lista la obra para que el presidente regresara y la inaugurara. Los duartianos no se detienen. Pese a la incomodidad que provoca el retraso de los trabajos de la OISOE, los duartianos continúan laborando. Embutidos en un par de oficinas atestadas de archivos, documentos y libros, unas 20 personas siguen coordinando charlas sobre Duarte y enviando libros sobre el patricio a las filiales del Instituto Duartiano en varias provincias del país. Nosotros seguimos trabajando como podemos, pero estamos todos enracimados, como dice el dominicano, aquí en este local, hasta que ellos terminen su trabajo, y no hay forma de que lo terminen, por lo visto. Con los recursos que reciben del gobierno a través del Ministerio de Cultura, han organizado un pequeño espacio para mostrar algunas de las piezas más importantes del museo. Pero señalan que lo que se exhibe ahí no es ni la 10ª parte de todo el valioso material que tiene el museo. Igualmente, se muestran preocupados por el estado de los documentos originales que han guardado temporalmente en cajas hasta que finalicen las obras. También lamentan el cierre de la biblioteca y se quejan de que ni siquiera pueden celebrar reuniones del Consejo porque el salón está en condiciones deplorables. Para mí no tiene nombre, porque ¿cómo es posible que el Instituto Duartiano, el Museo de Duarte y su biblioteca
no haya prisa inclusive por terminarlo. A las muchas vicisitudes de Duarte citadas en su libro homónimo por el historiador y presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, añadan esta otra. A las innumerables vejaciones que ha padecido el padre de la patria, en vida y después, sumen esta nueva que mueve a preguntar qué será de una nación que respeta la memoria del más grande de los dominicanos. Bien, Fidel Ernesto Santana, como dijimos al principio, es el retorno del hijo pródigo. Fidel se formó aquí en Metrópolis, en los medios, pues, se formó hace mucho, académico y demás, y siempre se lo recordamos a Belarminio Ramírez la semana antepasada, que aquí, gracias a Pedro Ramón López, se hizo un foro de discusión de los muchachos, que ya no son tan muchachos. Y cada viernes aquí había una cita obligada de discusión de ideas. Y yo creo, lo que pasa es que no hay tiempo, Fidel, ya para reconocer esas cosas. Pero Pedro Ramón López hizo algo que no se había hecho. Y ustedes venían religiosamente a discutir y a enfrentarse. Iba a decir a matarse, pero no eso. Pero ni modo, tú sabes que es así. Sí. Vamos a hablar ahora de la coyuntura. Gracias a Luis Guzmán, que te defiende siempre y que es parte de aquí, entendemos algo un poco filosófico. Que estás pero no estás. El Frente Amplio fue la primera candidatura antes de la división real del PRD y aquí celebramos tu propuesta presidencial. Sin embargo, desde que surgió el PRM, notamos que el Frente Amplio va a pertenecer a la convergencia y va a asumir los planteamientos de Luis Abinader. ¿Es así, Fidel? Primero, expresarle mi alegría por estar acá en Metrópolis, mi casa, y a través del programa hacerle llegar un saludo a don Pedro, un gran amigo. Ayer estuve hablando con un cubano sobre él precisamente, y cómo este hombre, a pesar de que su familia tuvo que salir de Cuba, él es un hombre democrático con una actitud sumamente abierta, ¿no? Y saludar a los contertulios de aquellos años, ¿no? De aquella época. Juan Pablo Uribe, Pedro Pablo Yermeno, José Manuel Guzmán. Brache, ¿te acuerdas, Brache? Sí, claro que sí, por aquí pasó varias. Leoncio Almanzar, sí, claro que sí. Y entonces a todos ellos. Usted trae a la mesa un tema que ya hemos empezado a debatir en la radio y que yo, para este público tan selecto de Metrópolis, quiero explicar. Primero, el Frente Amplio es una organización, una coalición de grupos de izquierda y personalidades y gente con criterio democrático avanzado. En el año 2013 definimos una táctica política que se resume en la propuesta de una fuerza unitaria de oposición. Nosotros le llamamos a eso una unidad amplia opositora. Y en octubre del año 2013, convirtiendo en práctico lo que fue una propuesta táctica, en el acto en la convención en que yo fui electo presidente del Frente Amplio, es donde lanzo esta idea, en marzo del 2013. En septiembre, octubre del 2013 convocamos el primer evento a los actores de oposición, a todos, y realizamos un acto en el Teatro Narciso González en Villa Juana, a la que asistió mucha gente. Y en ese acto, por primera vez lo hablamos nosotros, el discurso central de ese acto lo tuve yo, y es ahí donde lanzamos la propuesta de una gran convergencia de las fuerzas opositoras. Y lo hicimos bajo la lógica de que al PLD y su maquinaria económica y de control político y social no lo derrotaba en aquel entonces ningún partido solo. Y si eso era en el 2013, hoy mucho menos. Es decir, el PLD con todo el control del aparato del Estado, no solo del gobierno,
el aparato propagandístico y sobre todo el control económico, porque hay que decirlo, 600.000 millones arrodillan a mucha gente aquí. Pero esa siempre es la excusa. Sí. Si fuera el PRD dijéramos lo mismo, el aparato, ¿cómo es que se dice? Dicen ustedes, la corporación PRDista. Recuerda que Leonel Fernández hablaba de la tiranía de la mayoría, porque tenía el control del PRD de todas las instancias, igual que ahora tiene el PLD. Entonces, como un turno para uno, y el PLRmismo que usted bautizó. Sí, la diferencia está en que nunca como ahora un grupo tan reducido, salvo en las dictaduras, me refiero a la etapa democrática, había tenido tanto poder en sus manos. ¿Y qué pasó con la oposición que le permitió tener ese poder? Bueno, se descompuso, se prestó a muchas de las maniobras de ese despropósito político y terminó sirviéndole a la estrategia de concentración del poder que muy clara ha tenido esa corporación Comité Político PLD. Y entonces, nunca como ahora, tantos estamentos de poder bajo control de unos pocos, nunca. Porque en el PRD, que ha tenido gobiernos fallidos y con muchísimos errores y que yo critiqué y combatí, usted no puede negar que encontraba una diversidad de posiciones y muchas veces el gobierno estaba en una lógica y el partido en otra. Y siempre dije aquí, contrario a lo que ocurre con los PLDistas, usted no tiene a quién, en qué puerta tocar en el PLD, todo está centralizado. En el PRD usted tenía, a mí llegaron incluso a estar en situaciones de peligro mi propia vida y de mi compañero, y yo tenía gente en el PRD a quien tocarle, cosa que no ocurre en el PLD. Es un partido cerrado. ¿Usted va a decir que hay violación a los derechos humanos en esto? Pero todos los días que hay violación a los derechos humanos, asesinatos en las calles. Pero no por las ideas. Bueno, porque eso sí lo hemos logrado. Los derechos humanos no se violan solo por las ideas. Claro. La vida de los seres humanos, aquí hay un aparato de limpieza social. Como aquel que usted llamó el cirujano durante el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, y que sigue, bueno, ese cirujano. Está vigente. Y el anterior, el general Candelier, que lo trajo precisamente como jefe policial, Leonel Fernández, precisamente ese aparato de limpieza social que el Balaguerato lo usó contra la izquierda, en estos gobiernos de las últimas 2 o 3 décadas ha estado dirigido precisamente al asesinato en las calles delante de todo el mundo de las llamadas lacras sociales, ¿no? Y a propósito de recordar aquella ola, usted incluso denunció aquí que le tiraban a las piernas. Claro que sí. En Nagua, en San Francisco. Fidelio Despradel ha dicho desde Alianza País que no es posible una alianza con el PRM porque significa una alianza con el sistema. Que por eso Alianza País y lo que queda de la izquierda representado a través del liderazgo de Guillermo Moreno debía unirse. Entonces, ¿usted no estaría más cómodo en una alianza con Guillermo Moreno y esos grupos que con el PRM? Mire, yo tengo varios años esperando una entrevista con Guillermo Moreno. Se la he propuesto de todas las formas, por escrito, a través de los medios, a través de su liderazgo, y le he propuesto públicamente incluso que tomemos una iniciativa y uno de nosotros se convierte en el candidato de los alternativos. Y yo no he recibido respuesta. Entonces, la política se construye con acciones. Él ha dicho una mesa y yo he dicho públicamente y en privado he dicho... Pero no habla de una mesa de diálogo. Espero la iniciativa. Los delegados míos están seleccionados. Espero que me convoquen. Entonces es más fácil con el PRM. Quizás ahí se encuentren con él. El Frente Amplio convocó a todos los opositores y llegaron los del PRD mayoritario en ese momento.
y respondieron nuestro llamado. Y hemos agotado una ruta de entendimiento y las propuestas programáticas del Frente Amplio, el PRM las ha asumido. Y entonces, ¿cuál sería una propuesta, dos propuestas programáticas? Además, me imagino que de candidaturas, de regidurías, de diputaciones, de senadurías, de ministerios, porque estamos hablando de política, Fidel Ernesto, ¿no? Sí, estamos hablando de política. Mire, nosotros hemos hecho una propuesta con 3 ejes, y los 3 han sido asumidos por el PRM, aunque falta concretar esos últimos elementos concretos de los espacios de participación a los que va el Frente Amplio. Pero las propuestas del Frente Amplio son programa de gobierno progresista, avanzado. Y el Frente Amplio puso su propuesta sobre la mesa. Y la Convergencia asumió las propuestas del Frente Amplio. Y ahora estamos, esos ejes generales, trabajándolos para convertirlos en objetivos y acciones de gobierno y establecer indicadores. Ahí hay técnicos muy destacados. Ese equipo de trabajo lo está dirigiendo Miguel Seara Hackton, con técnicos muy destacados del Frente Amplio de todas las áreas, armando un programa de gobierno democrático, orientado sobre todo a dignificar a los seres humanos, a utilizar el presupuesto de la nación para que la gente se convierta en el actor fundamental de la democracia en República Dominicana. Y el Estado, el mecanismo de redistribución de la riqueza, para que todo ese crecimiento que el propio presidente anuncia que hemos tenido, no sea solo para 2 o 3, sino que ese crecimiento económico sirva para que la gente viva mejor en la República Dominicana. Y entonces en eso se concentra la propuesta programática. Luego está un eje que yo he llamado un pacto ético frente a la nación. Una propuesta del Frente Amplio, y ya Luis Abinader está hablando del pacto ético, ¿verdad? Y vamos a hacer un pacto ético frente a la nación. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, administración honesta de los recursos públicos, rendición de cuentas frente al país y transparencia en la administración. Y eso vamos a hacerlo frente al país, es una propuesta del Frente Amplio también. Y obviamente, nosotros decimos, no basta con tener programa y un pacto ético, también se necesita las personas que sean capaces de poner en práctica eso. Por eso nosotros decimos gobierno compartido. La propuesta de la Convergencia tiene que estar abierta a los mejores actores de la sociedad dominicana, no solo a los PRMistas y a los del Frente Amplio, también a toda la gente que postula por una sociedad diferente. Y entonces esas boletas deben servir para que en las comunidades se potencien liderazgos. ¿Y por qué esa propuesta unitaria de gobierno compartido del lado de ustedes es positiva y esperanzadora y del otro lado no? Cuando hay alianzas, ahí está, ¿cuántos partidos ya tiene la alianza del PLD? Creo que 12, 15. Sí. Entonces, ¿por qué del otro lado es nefasta y del lado de ustedes es positiva? Porque desde la Biblia, usted conoce bien que no basta recorrer un camino, se necesita tener claro los fines y los propósitos. La diferencia está ahí. ¿Por qué el Frente Amplio? Alguien me preguntó, ¿y por qué no la alianza con el gobierno y sí con la oposición? Bueno, muy sencilla. Porque los que están de ese lado entienden el presupuesto de la nación como un mecanismo de acumulación originaria. Y yo postulo por un proyecto que asuma el presupuesto nacional como un mecanismo de dignificar la vida de la gente. Usted va a explicar cómo va a ser eso posible con los mismos protagonistas de la vida pública de hace mucho tiempo. Recuerde que Rubén Lamarche tiene su sección después de esta pausa. Regresamos con Fidel.
Para garantizar el derecho a la identidad y el debido estatus migratorio a las personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros que carecen de documentos y a la población migrante en situación irregular, el gobierno de Danilo Medina ha venido aplicando la Ley 169-14 y llevando a cabo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Inmediatamente mi llegada a la República Dominicana estudio en mi educación básica, he obtenido buenas calificaciones, soy técnico en enfermería y ahora mismo realizo mis estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más conocida como la UAS. Como la situación estaba incómoda, en ese momento decidí venir aquí a estudiar. Cuando llegué empecé a aprender a hablar el español para poder entrar en la universidad. Empecé a convivir con los dominicanos, con amigos. Me ayudaron bastante. Un año antes de graduarme en la universidad, fui a hacer una pasantía en una empresa y de ahí me aceptan y me dieron un trabajo también después de esta pasantía. Y eso fue en el año 2009 y hasta hoy sigo trabajando en esa empresa. Independientemente de mi origen, de mi nacionalidad, hay mucha gente que me acepta y tengo buenos amigos aquí. He recibido un caluroso afecto de parte de la población dominicana. Tengo amigos que nos llevamos muy, pero muy bien. El pueblo dominicano y su gobierno decidieron poner orden a una situación que lo exigía y hacerlo con humanidad, con respeto a la dignidad de las personas y a la suya como pueblo. El Plan Nacional de Regularización creo yo que ha ayudado mucho a todos los extranjeros a mejorar su condición de legalidad. Un país realmente debe tomar decisiones de regularizar su país. ¿Tú te fijas? Entonces, Fidel sabe responder sin tener que preguntarle. Adelante. Mire, nosotros apostamos, el Frente Amplio, su apuesta estratégica es a una constituyente popular. ¿Cómo cambiar esto? Le pongo un caso porque no hay mucho tiempo. La justicia dominicana. La propuesta nuestra, ¿usted sabe cuál es? Fiscal seleccionado por una terna, por la población, que no sea designado por el presidente de la República. Y entonces vamos a ver si va a funcionar o no el tema de la persecución a los corruptos. ¿Ah? Porque ¿cuál es el problema de la sociedad dominicana? El que hace la ley hace la trampa. Y si el gobierno es corrupto, pero es el que designa al que está supuesto a investigar la corrupción, entonces las cosas se paran ahí y no funciona. Por elección directa, entonces, con voto. Nosotros estamos planteando transformar una serie de figuras que son designadas por los mecanismos empoderados de las élites, pasar a que más ciudadanos tengan los mecanismos de elección de esos actores. Porque mientras más gente participa en la cosa, más democrática es la sociedad y más garantía tiene el pueblo de que las cosas funcionen. Nosotros, el gran empeño tiene que ser debilitar cada vez más el autoritarismo que se expresa en que 2 o 3 deciden por toda la nación. Y se puede caricaturizar eso en la imagen de 2 con corbatas del mismo color que se reparten el país y deciden todo aquí. Es la expresión caricaturizada de el control de las cúpulas, al que hay que definitivamente desbancar y transformar los mecanismos de decisión en mecanismos democráticos. Cada vez más gente tomando las decisiones. Esa tiene que ser la apuesta estratégica por la que los actores democráticos en la sociedad dominicana trabajan. Y el otro elemento tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Ciudadanos
con capacidad de decidir su vida, transformar los mecanismos de dádiva que tiene el Estado, que no son más que mecanismos de control, en mecanismos para que la gente encuentre una vida digna. Si nos pasamos 4 años dándole ayudita de 600 pesos a una familia, ¿por qué no le damos un préstamo y un proyecto económico a un grupo de familias y hacemos una cooperativa? Pero eso son los programas gubernamentales ahora de Danilo Medina. No, eso no es así. Banca Solidaria no es eso. Tiene cositas, pero yo estoy hablando de programas del gobierno. Mire, desayuno escolar, ese puede ser un programa para que miles de cooperativas de mujeres en los barrios y las comunidades desarrollen iniciativas empresariales, o los uniformes escolares, o los zapatos de los muchachos, las mochilas, los uniformes de los militares, los uniformes de los empleados públicos. Entonces son mecanismos que usted pudiera activar para que la gente viva dignamente y deje de tener la mano levantada esperando que le den cositas y se conviertan en actores productivos y por tanto en ciudadanos que no dependen ya de que le den una tarjetita de solidaridad o un carnecito de seguro. Fidel, usted tiene que volver porque a propósito de esos ejemplos tan interesantes, ya los uniformes escolares se hacen a través de cooperativas. Y los pupitres también. Lo que sé es que las grandes cosas de este país las tienen los grandes empresarios siempre. Los libros, las cosas que traen de China, porque prefieren traer la cosa de China que hacerla aquí con la gente dominicana. Porque es el negocio de 2 o 3. Y los gobiernos arrodillados a esas cosas. Entonces sí se podría sacar a mucha gente de la pobreza y redistribuir la riqueza. Porque es preferible que esas mascotas o que esas mochilitas que traen de China la hagan las mujeres nuestras en los barrios. Entonces, a eso que nosotros apostamos, a la dignificación de la vida de los dominicanos y las dominicanas. Muchísimas gracias, Fidel Ernesto. Regresamos con Rubén Lamarche. Ser o no ser, Rubén. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el soliloquio. Antes que nada, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su soliloquio de Shakespeare, de Hamlet, favorito cinematográfico? ¿Te acuerdas aquella vez en los 70 que fuimos al Teatro de Londres? Correcto. Y a mí me gustó mucho. Sí, usted me llevó de la mano. Exacto. Sí. Después de eso he visto otro. Y yo Sí. sé que tú tienes algunos favoritos. Usted tiene, bueno, los 3 más famosos en orden de, para muchos de importancia. Laurence Olivier, de 1954, lo vemos en pantalla. Ser o no ser. Se nos había quedado eso en el ensayo. Porque aquí la cuestión, ¿qué es más digno para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades y haciéndoles frente, quizá acabar con ellas, morir, dormir no más. Laurence Olivier, con ese ego monumental, que parece que es lo que distingue a los grandes actores shakespearianos, aquella rivalidad antológica con John Gielgud, y luego vemos esta versión protagonizada por Mel Gibson, dirigida por Franco Sefirelli, un ego un poco más enloquecido, digamos, tendiente más digamos, hacia empinar el codo, y luego tenemos a Kenneth Branagh finalmente. ¿Te gusta Branagh? Que me encanta. Para mí, cinematográficamente, para mí la mejor puesta en escena del soliloquio. Quizá no sea la mejor Hamlet que hemos visto, pero es en particular la que más me gusta a mí. Rubén, ¿eso es teatro o eso es cine? No, el punto es que lo hizo Laurence Olivier en aquella ocasión. Lo intentó Orson Welles con Macbeth, pero es Kenneth Branagh quien entra a la palestra cinematográfica con una versión de Enrique V que lo dispara a la fama mundial de inmediato, y él se convierte ya en el gran, digamos, especialista, el gran pupilo, el hombre que carga sobre sus hombros el legado de Shakespeare en el cine, y es el que más aplica lo que es el lenguaje cinematográfico a ese nuevo código, a ese código que era el código teatral shakespeariano. Tanto que te he escuchado durante muchos años hablar de los guiones en las películas, también de lo que es cine y de lo que es teatro.
¿tú piensas posible el teatro en el cine o el cine nunca se debe parecer al teatro? Bueno, son dos lenguajes de naturaleza totalmente distintos y el cine se sirve del teatro en determinada etapa, en su concepción, en la narración de la historia y naturalmente a la hora de la ejecución cinematográfica en cuanto a la actuación. Es un lenguaje más intimista porque se sirve de la imagen en movimiento y el actor no tiene que proyectar, no tiene que entrar en una sinergia directa con el público a través de lo presencial. Entonces es otro lenguaje. El teatro es en ese sentido una parte esencial de la puesta en escena cinematográfica. Pero filmar una obra de teatro y verla en tu aparato, en tu computadora, en tu televisor, ¿es traicionar el teatro o disfrutarlo en tu casa? Yo no creo que sea traicionar el teatro, pero es un medio de difusión eficiente para aquellos que no lo conocen. ¿Cómo le lleva usted Shakespeare a una comunidad apartada de Samaná? A través de la imagen en movimiento o de una filmación o una grabación de una obra de teatro. Yo creo que para que no haya nada es mejor eso. Entonces, yo mismo, mi amor del teatro nace a través, yo muy pequeño veía, recuerdo que en el Canal 4, las filmaciones de un famoso teatro chileno, sí, de José Vidal, creo que era que se llamaba, ¿no? José, era un español que vivía en Chile. Y a través de eso nace mi curiosidad al teatro. Es decir, si yo no vemos en mi casa esas pequeñas grabaciones de obras de teatro que eran llenas a capacidad, no nace entonces un amor posterior por el teatro. Te pregunté porque a propósito de la reproducción de obras de teatro londinense aquí en un cine, Manuel Chapuzó ha dicho que eso no es ver el teatro. No estoy de acuerdo. Yo creo que es una forma eficiente de documentar e inclusive esas filmaciones comenzaron en Nueva York a través de la puesta en escena sumamente innovadora en lo que fue una especie de videoarte, instalación en movimiento, obra de teatro y cine, mezcla de muchísimos lenguajes en una obra sumamente innovadora que fue la adaptación de Frankenstein de Mary Shelley al teatro. Vamos a seguir hablando sobre el tema en posteriores entregas de Metrópolis. Y la semana próxima, aunque él no quiera, tendrá que hablar de las nuevas películas dominicanas que están en cartel, como La Gunguna y El Detective Willy. También está Morir Soñando. Morir Soñando. Morir Soñando. ¿Con hielo o sin hielo? Deja de ser un jugo, ¿no? Morir Soñando, pero sin K. Exacto. Y ustedes, gracias por seguir con Metrópolis.